Hola Leo, ¿qué tal? Buenas, Andrés. Feliz año. Feliz Feliz, año para vos feliz también. fiesta, solemnidad de la circuncisión de nuestro Señor. Así es, día de precepto. Día de precepto. Y tenemos hoy otro tercer capítulo para esta serie de videos, símil podcast de Reconquistador. Antes de iniciar, eh, hagamos como siempre una oración, ¿te parece? Perfecto. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimos debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos malo. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Bien. Bueno, para nuestros televidentes, nuestra audiencia, nuestros Medio oyentes, antiguo. Tal vez. acá tenemos la oración del Padre Nuestro que hasta ahora no habíamos comentado acerca de por qué la rezamos en latín, por qué el Padre Nuestro. Y bueno, parte de la reconquista en la que estamos embarcándonos con Leo incluye la recuperación del terreno perdido ante los moros, el infiel, ante la nada, el enemigo, por así decir. Y parte del terreno perdido es la invaluable riqueza de los siglos de cultura latina y los siglos de iglesia de rito latino. Tanto como una forma de retrucarle, contestarle al progresismo es embarcarse en una recuperación también de las lenguas muertas, del lenguaje litúrgico, de lo que es sagrado, de lo que marca, al fin y al cabo, las generaciones y generaciones que han pasado de cristianos orando de este modo en particular, propio de nuestra civilización, que hicieron desde nuestros abuelos hasta nuestros más remotos antepasados en la época del Imperio Romano. Y si ellos a lo largo de 19 siglos estuvieron dando de buen combate, ¿por qué no también nosotros? Así Sí. que es muy importante realmente. Sí, y es no solamente el combate, sino es, digamos, los instrumentos de ese combate. Si a estos instrumentos les fueron útiles y produjeron los santos que produjeron, es bastante estúpido suponer que tenemos cosas mejores y que, bueno, no, ya hemos superado el latín. Esta es una imbecilidad absoluta. Aparte, recordemos que, digamos, el latín no es un invento de Constantino, no es un... A ver, es uno de los 3 idiomas que estaba en el Titulus Mortis, en la cruz, estaba escrito eh, el título de la razón de la muerte de Cristo en hebreo, en griego y en latín. Y en la misa de siempre y en las oraciones de siempre tenemos estos 3 idiomas. ¿Por qué? Porque se retienen algunas cosas del latín, el Kyrie, se retienen, digamos, nombres del hebreo antiguo, Mesías, etcétera, etcétera. Y obviamente Pedro va a Roma y sobre Pedro se edifica toda la iglesia y todos los judíos romanos, obviamente, hablaban griego, hablaban latín. No es un invento posterior de la iglesia, como algunos dicen. Esto es desde siempre y, digamos, a su vez, luego sí la iglesia fue, digamos, llamémosle, purificando, como ha hecho con toda la cultura
en general, y ha refinado el latín, y, digamos, y consagrado, lo ha consagrado en el sentido de apartado, de especificado, tiene un uso, tiene una especificidad que no es la del latín, no era la del latín vulgar de la época, ni tampoco la del latín clásico de Virgilio. O sea, el latín eclesial es una cosa hecha por la iglesia, para la iglesia, y por eso se retienen todos estos nombres, estos títulos que por ahí traducidos, de hecho se traducen mal. Por ejemplo, recién dijimos el Padre Nuestro, que entre comillas es la oración, tal vez la oración más importante que tenemos en la cristiandad, por haber sido pronunciada por Cristo mismo. Y en la traducción muchas veces se pierden cosas, o se entra en la lógica modernista de, bueno, hay que actualizar porque la gente antes pensaba que tal palabra significaba tal otra, y entonces siempre uno está en esta digamos, necesidad de actualizar el lenguaje, porque el lenguaje común sí cambia. Ahora, si uno se fija en el lenguaje eterno de la iglesia, bueno, eso obviamente no cambia, y si uno lo entiende y lo va a entender como siempre lo entendió la iglesia. Y no hay ninguna necesidad de andar actualizando el lenguaje ni nada, y a su vez se evita cualquier problema, cualquier riesgo de tergiversación del significado. Y acá tenemos un ejemplo de, digamos, en la traducción española, que suele, hay varias traducciones españolas, había una traducción más vieja que hablaba de perdón nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y después eso se modificó y se dice actualmente ahora, o muchos dicen actualmente ahora, perdonen nuestras ofensas, y qué sé yo. Y una ofensa no es lo mismo que una deuda. O sea, el concepto de deuda es mucho más, implica un repago, implica una reparación. Obviamente una ofensa también implica una reparación, digamos, pero la deuda es como, le da un significado mucho más específico. Y a su vez la última parte también, cuando dice libéranos a malo, dice libéranos del mal, a mal no es lo mismo. O sea, el malo, libéranos a mal es libéranos del maligno, no es libéranos del mal. Y también eso forma parte de otro de los, digamos, de los pequeños, de los cortes por mil cortes, de la destrucción por mil cortes, por mil pequeños cortes digamos, que produce el modernismo en general, que es ir cambiando un poquito la palabra, qué sé yo, y con esto de libéranos del mal, fijémonos, ¿no? Cómo esto diluye la idea del diablo mismo, de Satán. De hecho, el actual jefe de los jesuitas dice, bueno, que Satán es una idea. Precisamente, ¿por qué? Porque si uno dice, bueno, libéralos del mal, bueno, qué sé yo, el mal puede ser mal. Pero el mal no sale de la nada, el mal sale del maligno. Entonces, tener eso presente y justamente simplemente evitar todas estas discusiones inútiles, es volver al latín. Y por eso lo hacemos en latín, y por eso siempre es bueno volver a eso de vuelta. Si esto fue bueno para San Domingo Guzmán o San Ignacio de Loyola, no es bueno para vos, entonces sos tan santo, más santo que este. Bueno, no, entonces es ridículo, no hay mucho más que agregar. Sí, realmente es importante. Incluso si no conocemos el significado de la oración, igual podemos rezarla. Claro. Y el hecho de rezarla y después leer más y profundizar y conocer ayuda a ir aprendiendo más el significado más profundo de lo que tiene que ver lo que estamos diciendo. Lo mismo con todos los ritos, que son riquísimos en simbolismo, y obviamente uno al principio no conoce todos los símbolos. Uno va a la misa y quizás no sabe absolutamente todas las razones por las cuales prenden primero las velas de la derecha, después las de la izquierda. Bueno, pero con el paso del tiempo y de las catequesis y las lecturas, uno va descubriendo, y por eso puede ir después gustando cada uno de los símbolos, gestos, y todas las enseñanzas que están imbuidas en
en los ritos, en las oraciones, etc. Exacto. Así que bueno. Y permíteme, digamos, agregar que eso de alguna manera es igualar para arriba, digamos, o sea, el símbolo y todo el contenido y todo eso está, y depende de cada uno, bueno, ir en la medida que puede y a su tiempo y con sus flaquezas y con su capacidad, ir acercándose a todo, a descubrir todo eso, que en lugar de eliminarlo todo, y bueno, porque simplemente la gente no, para que todo el mundo supuestamente lo entienda, bueno, realmente es es la persolución, es justamente nivelar para abajo, eliminar todo eso para que sea accesible para todos. Así es. Bueno, lo mismo que pasa con la música. Esto de exterminar a Mozart porque solamente un coro especializado lo puede cantar y no toda la congregación y toda esa persecución contra la música clásica. Pero bueno, hecha esta aclaración, pasemos al tema del día. Estamos en la día después, por así decir, de la primera legalización del aborto en la Argentina en lo que va de esta democracia. Estamos en el primer año post-aborto. Sí, veremos cómo continúa. Si volverá a ser legalizado algún día, si reconquistamos las posiciones previas y mejores incluso. Pero actualmente lo que vemos es que el empuje internacional, encarnado en el partido Propuesta Republicana, están empujando ahora en dirección a la eutanasia. Ya en el mismo día de la aprobación, varios de sus influenciadores, su red de trolls en las redes sociales, empezaron a sacar sus comentarios en favor de la eutanasia, haciendo un paralelismo con la reciente aprobación en España. Y acá sería bueno hacer un punto y entrar un poco en qué tiene de común esta cuestión del aborto, de la eutanasia, aparte de la obsesión con la muerte. Hay una obsesión con una visión de la libertad que tiene que ver con la soberanía propia de uno mismo sobre sí mismo, llevada al extremo. Porque la concepción de libertad es la autodefinición total. Es ser libre es no tener límites para la autodefinición. Es tener todas las opciones disponibles. Cuanta más cantidad de opciones disponibles tiene la persona, más libre es, según esta concepción. Entonces, si uno es capaz de todo, si uno es capaz hasta de suicidarse, entonces es más libre que si uno no es capaz de suicidarse. Porque para ellos lo que cuenta es el número de opciones. Dicho de otra manera, los límites son el mal. En esta concepción yo siempre que trato de hablar sobre esta visión de la libertad, refiero a que la gente lea la introducción, solamente la introducción, del libro El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que tiene una definición de libertad que es buenísima, en un solo párrafo, y que aplica para la mayor parte de los progresistas que le siguieron. Y es eso, es justamente lo que estoy diciendo, lo pueden leer ahí y lo pueden leer también en un montón de otros lugares, es maximizar el número de opciones y la autodefinición. Y que obviamente el límite es el mal, y también, como decía Sartre, llegando al extremo de decir que el infierno son los otros. O sea, el colmo del mal y el colmo del sufrimiento humano es lidiar con otros, porque ante el otro uno está necesariamente limitado. Con lo cual, digamos, muy bien la distancia social y todas las cosas estas que se usan para evitar que la gente se refríe. Exactamente. Entonces, esta soberanía propia incluye, obviamente, la ausencia de toda clase de heroísmo, sacrificio o servicio. Porque quien sirve está limitado por el servicio que presta. Quien da un juramento, quien comete el incorrectísimo pecado, por así decir, de contraer matrimonio, pasa a estar limitado.
pasa a estar supremamente limitado en su libertad, en su cantidad de opciones disponibles. Entonces de ahí viene toda esta lucha a favor de las cosas más extremadamente horribles, como bueno, el aborto, la eutanasia, para expandir para mover la ventana de Overton, para mejorar o para normalizar todos estos conceptos. Por eso tanta obsesión también con los transexuales, con los que se mutilan, con las, ¿cómo se dice? Con la esterilización voluntaria y todas las demás cuestiones que se vienen. Sí, y ahí me parece que eso que vos bien decís, esto de cualquier compromiso, cualquier cosa, cualquier palabra empeñada, cualquier cosa al respecto se ve como cualquier limitación se ve como un mal. Y en esa misma línea vemos que por lo mismo hay una línea conductora también justamente con las virtudes mismas. O sea, si no hay una, fuera de cualquier disciplina, fuera de que es la disolución total, precisamente entonces la disolución de la no disciplina, de la no persecución de ninguna virtud, pasa a ser la exaltación absoluta de justamente esa posibilidad absoluta de entendida como mera posibilidad, digamos. Sin, cuando en realidad, y esto me parece que es lo que es, digamos, se esconde bajo la alfombra, digamos, de todas estas palabras de, bueno, la libertad es la posibilidad y qué sé yo, porque está muy metida esta idea de que libertad es posibilidad. Cuando en realidad libertad o sea, cuando en realidad cualquier perfección es una actualidad. Entonces, la libertad en sí misma también es una actualidad en términos que se ejerce la libertad. Pero ejercer la libertad no es ejercerla sobre el aire, y ese ejercer la libertad implica justamente un perfeccionamiento de ciertas de cosas que son buenas. Pero sí, porque si no, justamente lo contrario es caer en este concepto de libertad como libre albedrío absoluto, como posibilidad absoluta, y en realidad eso justamente pone el peso en lo potencial, que es en sí mismo la nada, y como es en sí mismo la nada, es la disolución de cualquier virtud, la persecución de cualquier virtud, el compromiso de cualquier tipo, y en definitiva la vida misma, porque uno es concretamente siendo uno, es una actualidad, en realidad es consecuente decir, bueno, me mato y desaparezco, y bueno, y obviamente pasas a ser la nada misma y la posibilidad cualquier de la nada, digamos, pero todo esto está muy relacionado, está muy unido. Creo que tenemos que recuperar el concepto de libertad como ejercicio y de perfección como actualidad, como cosa que se logra, y no como posibilidad, porque si no entramos en este carril de vuelta de disolución y justamente, y este es el tema, digamos, como somos algo, donde hay disolución, no es que simplemente queda la posibilidad, sino que queda el vicio, no queda la nada, no es que, bueno, somos mariposas multicolores y que tal vez podrían ser un hipopótamo, no, o sea, seguimos siendo un ser humano, pero vamos a ser un mal ser humano. Entonces, no es una cosa o sea, se vende una posibilidad que es imposible. Ese también es el tema, digamos, porque somos lo que somos, y inevitablemente, y el trans no sé qué cosa podrá multitularse y disfrazarse y implantarse cosas y sacarse cosas y todo lo que uno quiera, pero sigue siendo lo que es y no hay nada que hacer al respecto. Lo único que puede ser es menos de lo que es. Uno sí puede dañarse, sí puede destruirse, sí puede caer en vicios, sí puede de alguna manera disolverse. Esto me parece que es un tema importante cuando estamos hablando de estas cosas.
de vuelta, la idea de libertad, posibilidad, está súper metida en el campo, digamos, en la agenda pública, en la cultura, y realmente no es así. No, claramente es una visión errónea y coincido 100% en lo que estás diciendo. Yo siempre lo comparo con algo que dice Ortega y Gasset sobre el hombre masa, que básicamente es una boya flotando a la deriva. No se especifica por nada, no se distingue a sí mismo por razones especiales. No tiene ninguna diferencia con el arquetipo del hombre común, la nada misma, el tipo soso que no tiene ninguna diferencia con el resto. Y además, digamos, desde un punto de vista cristiano, nosotros queremos acercarnos a Dios. Y Dios es acto, Dios no es potencia. Nosotros queremos ser, como vos decís, todo humano es un acto, todo humano es una cosa que existe, que es. Y uno puede autodefinirse, ¿pero qué significa? Pero autodefinirse en un sentido de que va concretándose en su camino de vida. Jordan Peterson tiene una excelente metáfora y es que el que es puro potencial es el niño. El niño es puro potencial. Puede desarrollarse en cualquier dirección y puede llegar a ser casi cualquier cosa. En cambio, cuanto más adulto es uno, más tiempo ha pasado, menos tiempo queda disponible, la historia ya está parcialmente escrita, la parte que ya está escrita ya está, y los desenlaces posibles ahora son menos. Entonces, irremediablemente, por una cuestión tan solo temporal, tenemos ciertas restricciones de lo que podemos cumplir. Ahora, podemos hacer como haría un héroe o como haría un santo, que es ponerse un objetivo enorme y tratar de cumplirlo. Ir a conquistar y tener un plan, desarrollar ese plan. Obviamente cuando uno tiene un plan, por ejemplo, el plan de carrera de la facultad, uno quiere recibirse, bueno, necesita a lo largo de 4, 5, no sé, 6 años, depende de las carreras, depende de las posibilidades de cada uno, poner un objetivo de largo plazo que nos va a recontralimitar en nuestras oportunidades diarias. Porque cada semana vamos a poder decidir entre salir de joda 4 días a la semana con nuestros amigos y pasarla bien, o quedar oprimidos por la opresiva situación de estudio hasta poder, luego de muchos años, recibirnos. Ahora, obviamente, si bien no todo el mundo está llamado a ser universitario ni nada, pero lo pongo como ejemplo de ponerse un plan y cumplirlo. Estamos llamados a soñar grandes cosas, a cumplir, a llegar a grandes objetivos. Cosas, por ejemplo, como fundar una familia, que es un esfuerzo tremendo, gigante, que es recontra mil opresivo para la persona que quiere oportunidades disponibles. Ahora bien, es lo que brinda más felicidad, más actualización, más plasmar en el mundo la marca de uno y decidir qué ser y qué hacer y entregar la vida en algo y no dejarse ahí uno flotando como boya flotando a la deriva, como decía Ortega y Gasset. Entonces, me parece también, como vos decís, muy importante recuperar el concepto de la virtud, y no solamente de las virtudes, sino también de querer ser lo mejor que podamos ser, que es básicamente muy parecido a querer ser santo. Ser santo es tener las virtudes en grado heroico. Va de la mano, o sea, el grado heroico, y creo que hay que también recuperar el heroísmo dentro de la vida. Estamos llamados muchas veces por la cultura actual a la blandura, a llorar, quejarse, estar siempre ofendido, y en realidad lo que tendríamos que lograr es una fuerza de El voluntad patriarcado me oprime. suficiente. ¿Cómo? El patriarcado me oprime. Claro, bueno, esa es una cuestión. Lo que llaman patriarcado, en realidad, vendría a ser que haya un modelo de familia, la existencia de una familia. Es claramente que coarta libertades. Más vale. O sea, la madre no puede desentenderse de sus hijos, les tienen que dar de comer. Te permito una corrección, digamos. Coarta posibilidades. Eso. Sí, sí, perdón. Sí, Pero coarta actualiza posibilidad. la libre elección de la actualización de ese plan querido. Que además, Claro. cierro el paréntesis, hago otro comentario, que además es
es para lo que la gran mayoría de la gente está llamada, y por eso, digamos, cuando ese plan se frustra, porque, bueno, no sé, estas chicas eligieron teñirse las axilas de verde en lugar de tener hijos, a los 40 años, a los 50 años, terminan coleccionando gatos y no saben qué hacer, y etcétera, etcétera, digamos, porque las cosas tienen consecuencias. ¿Y por qué? Porque nadie, o sea, ellas no eligieron nacer, ni eligieron ser mujeres, bueno, y los hombres, nadie elige ser lo que es. No, pero somos lo que somos, y si no cumplimos lo que estamos llamados a hacer, obviamente todo el mundo está llamado a ser santo, no todo el mundo está llamado a tener una familia, pero en general sí. Eh, y bueno, si no logras eso, es la infelicidad absoluta. Es eso o coleccionar gatos, así que, qué sé yo, en lugar de teñirse las axilas, chicas, piensen que les va a salir más No, barato. bueno, Si no, van a tener que empezar a comprar alimento para gatos ahora, digamos. Aparte con la no, pero inflación, es una... fuera de chiste, es una situación de tragedia enorme. Yo hace unos días leí el artículo de una mujer en España que era algo así, era, no sé, tenía un título como directora nacional de género y no sé qué cosa. Era una mujer de unos 50 años que militaba en Podemos y había dedicado su vida a la militancia de no sé qué cuestiones. Y el artículo era durísimo, era a mí me puso mal, porque la mujer lo que hacía era reflexionar de que, bueno, se lo adjudicaba, si no me equivoco, a su militancia política, pero básicamente había llegado a los 50 años y ahora estaba completamente sola. Entonces, quizá hay comportamientos que en el corto plazo nos hacen sentir que estamos, no sé, ganando plata, que estamos triunfando por un ideal, etc. Pero después, lo que producen en el largo plazo es que lleguemos a los 50 años y pasemos Navidad solos. Y eso, la verdad, que Bueno, lo mismo. es durísimo y va de la mano con abandonar ese llamado, digamos, biológico que tenemos, la mayoría de las personas, esa vocación, que también es necesario trabajar por ella y tratar de uno ser mejor para poder llegar a esa vocación y cumplirlo bien. O sea, porque no es que uno de repente se convierte en buen padre o un buen marido. No, yo para ser buen marido tengo que ejercitarme en la generosidad, en no ser hinchabolas, en poder, no sé, en un montón Las recomendaciones de San Pablo, las recomendaciones de San Pablo a los maridos y a las mujeres y a los hijos, y etcétera. Este, entonces, está bien, sí, muchas opciones disponibles, pero terminaste, digamos, sufriendo. Y sufriendo de una manera que no se la deseo a nadie. Especialmente cuando uno ve todas estas manifestaciones, sí, de lo que ponen el nombre, se autodenominan feministas, de gente que yo veo esos rostros de desesperación, pero una desesperación existencial terrible. Y yo digo, la verdad, pobre gente, no quisiera estar en esa vida. No le cambiaría mi vida por la suya de ninguna manera. Eh, y eso llega por también malas decisiones, sufrimientos que han tenido, un montón de cuestiones, pero digamos, uno ve y dice, wow. O sea, por eso es importante ejercitarse en la virtud, mejorarse a uno antes de criticar al resto, eh, y Que en ejercitarse. definitiva es lo que estamos haciendo ahora, pero bueno, digamos. Pero bueno, pero justamente ese vacío es justamente lo que están buscando todas estas ideas, digamos. La idea de que justamente es el vacío o la existencia de actualidad es la máxima posibilidad, pero lo que sucede es que detrás de eso no hay nada. Y por eso también surge digamos, la compensación de eso, que es el entretenimiento continuo de cualquier cosa. Y eso es la droga, el sexo, digamos, como ahora se vieron las feministas festejando que pueden tener relaciones sin la consecuencia terrible de tener un hijo, etcétera, etcétera. Um,
y cualquier otro tipo de, digamos, de conducta, como se solía decir, de conducta disoluta, precisamente porque es esa disolución que no lleva a nada, que no solamente no lleva a ninguna virtud, sino que, de vuelta, deja entrar al vicio, arraiga el vicio, ese vicio nos lleva a más nada misma, y se reitera el ciclo, y eso pues, también de vuelta, no solamente pueden ser estas cosas, sino también el consumismo por el consumismo mismo, los videojuegos, internet, las redes sociales, toda esta monumental batería de entretenimientos con los cuales nos trata de distraer la sociedad de justamente ese vacío que también nos propone, y que a su vez generamos e invitamos teniendo esta visión de libertad en términos de posibilidad y de anti-actualización, anti-virtud, anti-felicidad, digamos, y sin llegar al caso de la felicidad celestial del santo, la simple, normal y sana felicidad de los viejitos que llegaron a su vida y están más o menos bien, y bueno, y festejan fin de año con sus nietos y sus hijos y toda la familia. Nada, las cosas más básicas, digamos. Esa cosa que esta señora que vos mencionabas no tiene, ni va a tener, porque ya está, digamos, y eso no lo va a vivir. Y le quedan otros largos 30 años de nada. Y estas cosas hay que pensarlas lo antes posible, porque después, como vos bien decías, la inercia y la vida transcurrida ya implica una posibilidad que ya no existe más. Esta señora ya no va a tener hijos. Esta señora ya no va a tener nietos. Ya está, esa posibilidad se terminó. Entonces, antes de tomar, y por eso también es tan grave, volviendo, digamos, al tema que vos mencionabas también de toda esta obsesión con lo transgénero, etcétera, etcétera, donde cada vez se intenta llevar esta agenda hacia los más chicos y cada vez más chicos, permitiéndoles, un chico que no puede votar, que no puede manejar, puede decidir sobre su potencial capacidad reproductiva, lo cual es demencial. Pero bueno, este es digamos, el contexto en el que está instalado, en el que estamos instalados hoy, digamos, como vos de vuelta decías al principio, en el día después de el aborto legal en Argentina, y que inevitablemente se viene la eutanasia, y también a nivel continental se viene la lucha en otros países. Paraguay tuvo digamos, el Parlamento paraguayo tuvo el noble gesto de hacer un minuto de silencio por esto. Bolsonaro salió a decir que él iba a oponerse, pero tenemos que saber que esto no va a terminar acá. Los esfuerzos van a seguir para imponer esta agenda en otros países, y para que en Argentina mismo se siga imponiendo cada vez más esta tanatocracia, esta obsesión con la muerte, con la disolución en otros campos. Como decíamos, en primer lugar, probablemente la eutanasia, pero después vamos a seguir con todo tipo de, todas las variantes de lo que a uno se le pueda ocurrir bajo el sol. Ahora, ¿qué hacemos en y creo que después de todo este largo intro y todo, esto es a qué era el objetivo de este episodio. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Hay una frase, un dicho que me gusta mucho y dice así, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Creo que resume dos grandes ámbitos que hay que enfocarse por igual, que por un lado nuestra actitud espiritual
y las cosas que podemos hacer en el mundo sobrenatural. Y después sacar el mazo y entrar a darles. Con el mazo dando. Todas las cosas que podemos hacer en el plano material, en lo físico. También en lo intelectual, en las redes sociales, etc. Yo creo que desde el punto de vista espiritual, nosotros tenemos que constituirnos como soldados, como gente que está mentalizada a el deber de la lucha, en una posición que sea por defecto o por default agresiva, firme, que vaya de frente. Y esto implica también usar todos los días, asiduamente, la mayor arma que poseemos, que es el rosario. Estamos llamados todos los días a rezar el rosario. Esto porque no es solamente o sea, tiene muchísimas cosas buenas. Primero, como oración, como forma de orar. Es un arma de mano, primera cosa. Eso, primero es un arma de mano. Segundo, involucra tanto la oración mental como la oración vocal. Involucra todo el cuerpo, la persona entera. Es larga. Es hasta ardua para la persona que no está acostumbrada. Entonces te enfrentan a una situación quizá de incomodidad. Nos hace contemplar la vida de Cristo, todo el misterio desde la encarnación hasta su ascensión, y nos hace contemplar a Nuestra Señora, que es quien en definitiva va a pisar la cabeza de la serpiente. Además, no solamente está rezar el rosario, o sea, hay un montón de otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, algo práctico que yo hago y que yo invito a todos los que vean a hacerlo es, cada vez que veo por la calle una persona con pañuelo verde, o en redes sociales una persona con el corazoncito verde, o etc., rezar una Ave María por esa persona. Sí, sí. En 2018 eso se popularizó un montón, y creo que gran parte de el vuelco, la caída brutal que hubo en el movimiento feminista en cuanto a cantidad de adherentes y cantidad de militantes, y de apoyo popular a esta ley, que antes era casi de 50-50 y ahora es más de un 60% de rechazo, fue de la mano de este combate, de ir persona por persona rezando por su conversión. Así, una persona que salía con el pañuelo verde, de repente caminaba un par de cuadras y quizás 2 o 3 personas rezaban por ella. Esto bueno, realmente... Es importante, digamos, remarcar este punto, digamos. Cuando surge el primer gran debate del aborto hace 2 años en Argentina, en el 2018, las encuestas generales daban una leve ventaja a la posición provida, pero no la ventaja que teníamos hoy, en el 2020, 2 años después. Al margen, y paradójicamente, esto no se reflejó digamos, en los votos. En el 2018 hubo una leve ventaja a favor de la posición provida, en línea con esa leve ventaja popular, llamémosle, que había. Pero hoy esa ventaja, a pesar de que la ventaja, digamos, de opinión pública es cada vez más, es efectivamente mayor, y como bien decís, sin ninguna duda, por la influencia, al menos en algún punto, en algún grado, por la influencia sobrenatural de estas oraciones, obviamente, bueno, el voto se perdió. Pero es importante notar eso, la posición de la opinión pública es hoy mucho más favorable que la que era. Así es, y impresionante también, algo que decir dentro de del qué hacer espiritual, es cuando Cristo entra a Jerusalén y los pobres y los analfabetos lo aclaman como rey, vienen la autoridad religiosa a decirle que los haga callar. La autoridad de los conocedores y expertos. Y Cristo dice, si estos no hablan, gritarán las piedras.
Y muchas veces le dice a los fariseos que los publicanos, o sea, los que colaboraban con el Imperio Romano, y las prostitutas, o sea, los traidores a la patria y las prostitutas, iban a llegar antes que ellos al reino de los cielos. Y los fariseos y los escribas y los sacerdotes lo miraban con desconfianza y no entendían, o lo tenían bronca. Y veamos hoy cómo gente que no hubiésemos imaginado, como Gisela Barreto, como Amalia Granata, y gente de la de la farándula, etc., son las voces más que con mayor fuerza defienden a Dios y a sus derechos y a el derecho a la vida y el orden natural, etc. Y eso nos tiene que dejar pensando cómo ante el silencio, el atroz silencio de los que tendrían que liderarnos espiritualmente, bueno, surgen, sí, los publicanos y las prostitutas y toda la gente a las que la sociedad bien pensante mira con desprecio, y son ellos los que terminan defendiendo a Dios y a los más indefensos, en el discurso público, aunque sea. Mientras Totalmente. otros se dedican a tuitear o decir que están ofendidos. Entonces, en el plano espiritual es importante también invocar a Dios en público. Obviamente que no convence a nadie, pero no deja de ser una de las razones, y no hay que engañar a nadie. A ver, o sea, nosotros si somos católicos es porque Dios tiene algún rol en nuestra vida, algo. Bueno, entonces más vale que por ese algo va a influir en lo que nosotros pensamos. Y si vamos a dar nuestra opinión, y todo el mundo sabe que nuestra opinión está en algo, influida también por nuestra religión. O sea, es natural, es evidente. Y no negarlo es de cobarde. Y todo el mundo lo ve como, o sea, no, hace falta un poquito de coraje como para decir, yo pienso en todo esto y lo pienso por un montón de razones. Lo pienso por un montón de razones de orden práctico, de orden científico, de orden religioso, de orden filosófico y etcétera. Hay un montón de órdenes, no hay que excluir ninguno. O sea, porque si no estamos tirándonos el tiro en el pie. Acá lo que tenemos que hacer es recuperar, reconquistar el espacio de los corazones y las mentes de nuestros compatriotas. Y eso se hace hablando y dando la cara y explicando y dando razones con coraje y con claridad y con caridad de todo por lo cual pensamos. Y también, o sea, y lo espiritual tiene que ser principal, no escondido, no secundario, no algo que causa vergonzante o no sé, nada así. Hay que, no, o sea, hay que rezar y dar razones de por qué se reza. Ahora, eso es un excelente punto. Ahora, ¿qué decís? Me parece que esto nos lleva a, digamos, a charlar un poco sobre esta posición lamentablemente muy extendida en muchos círculos católicos, incluso en muchos círculos cristianos en general, de que, bueno, esto es un tema científico, y entonces, ¿para qué vamos a hablar de la religión cuando en realidad científicamente podemos determinar que una vida es desde la concepción? Entonces no tiene ninguna importancia hablar de los derechos de Dios, ni de Cristo, ni de nada, porque, bueno, etcétera, etcétera. Qué buena pregunta. Yo creo que hay dos respuestas. La primera es, yo creo que a ellas las guía también un espíritu, pero les guía el espíritu adversario. Por eso saben que luchan contra la Iglesia Católica. Por eso el odio que destilan contra la Iglesia Católica, que no lo destilan contra los evangélicos, ni contra, no sé, contra nadie más, ni contra los judíos, ni contra... No, atacan a la Iglesia Católica. Entonces, como tal, la Iglesia Católica necesita plantarse y contestar. No contestar con su odio y su desesperación y su fuego, quemando cosas, como me han tirado cosas. A mí me han literalmente tirado cosas encendidas, aparte de huevos y demás. Pero no hay que contestar así, pero sí hay que contestar, hay que mostrar la presencia. Entonces, eso es lo primero. Ellos nos atacan porque saben. Nosotros tenemos que también contestar, porque también sabemos que esta batalla es antes que nada, o sea, es una batalla política, es una batalla cultural, es una batalla en un montón de ámbitos, pero también es una batalla espiritual, principalmente.
porque el aborto antes que nada es un pecado, porque es un crimen, porque es una aberración contra el orden natural. Entonces, en primer lugar, bueno, como nos atacan, necesitamos contestar, porque es acá el núcleo del debate, la cruz del problema. Como segundo punto, yo concedo que sí, de un punto de vista discursivo, de un punto de vista de marketing, claramente no es algo que sea estrategia ganadora, triunfadora, que vaya a convencer. No. Obviamente, el debate es científico, el debate es filosófico, el debate es jurídico, el debate es de un montón de lugares. Pero yo lo que digo es que todos esos debates hay que darlos, porque también queremos convencer, y para convencer hay que hablarle a cada uno en su idioma. De la misma manera que el cristianismo, cuando quiso convertir Grecia, empezó a hablar en lenguaje filosófico para convertir a los filósofos y hablarles en su idioma. Y bueno, nosotros también vamos a tener que agarrar lo filosófico, lo científico, lo jurídico, lo moral, todo. Y todos los debates hay que darlos. Lo Igual. sentimental. Ahora, no hay que tener miedo. Hay que ser honesto también y decir, yo peleo por tal cuestión por los siguientes 5 motivos. No 5 y uno ocultarlo. No decir, yo por 4 y... No, o sea, hay que ir y decir todas las cosas como son, sin ocultar nada y sin tenerle miedo a nada. Coincido totalmente. Y ahí me parece que esto siempre, digamos, relacionado con lo que mencionabas del tema, digamos, del marketing, digamos, de las ideas. Eh, hay una cosa que a veces se olvida cuando se esgrime ese argumento, bueno, pero esto no convence a nadie. Bueno, pero la verdad es que la gente convence porque ve al otro convencido. Y si uno trata de, bueno, de dejar de lado uno de los motivos, y para los católicos debería ser el más importante, ese mensaje ya deja de tener toda la fuerza y el impacto que tendría si uno dijera, digamos, desarrollara todas sus convicciones en toda su extensión, y obviamente, de vuelta, no significa que uno se va a poner a hacer una prédica evangélica de la Trinidad en ese ámbito o en ese momento, digamos, todo tiene un buen momento y un ámbito, digamos, pero es parte de, digamos, es parte de la, de la identidad que tenemos, y por lo tanto es parte de parte del contexto en el cual se está produciendo ese discurso, eso con lo cual queremos convencer. Y esto nos lleva precisamente al otro tema, digamos, o mejor dicho, dentro del mismo punto, es la preparación propia, que es primero y principal espiritual, de vuelta, como vos bien decías, porque este es primero y principal una batalla espiritual, porque estamos hablando de un homicidio masivo de inocentes, uno y el principal de los pecados que claman al cielo por la venganza de la ira de Dios. Estamos hablando de cosas por las cuales ciudades han desaparecido, literalmente. Entonces, estamos, lamentablemente, y hay que decirlo, Argentina con esta ley ha llamado a su tierra a la ira de Dios. Entonces, más vale que haya al menos 5 santos, porque si no nos vamos a terminar como Sodoma y Gomorra. Y recordemos que porque Abraham no encontró, negociando Abraham con Dios, de que bueno, si encontraba 30, si encontraba 10, si encontraba 5, Dios no iba a destruir a toda la ciudad, y no encontró 5, ¿no? y destruyó la ciudad. Entonces, obviamente estamos hablando de otro pecado que también clama al cielo, pero este es más grave aún. Entonces, y tampoco también el error modernista, bueno, eso fue un relato alegórico, metafórico, no. De hecho, están
no recuerdo bien, pero podemos ponerlo en el link, digamos, de arqueólogos que encontraron justamente donde supuestamente había estado esta ciudad arrasada supuestamente por una especie de meteorito o algo así. Y efectivamente cayó fuego y desapareció. Entonces, si vamos al caso, digamos, tenemos que saber que estamos luchando esta batalla y que si no hay 5 santos entre nosotros, vamos a terminar igual o peor o quién sabe cómo. Con lo cual, digamos, esa es la primer línea de combate. Y además, como siempre, como dijo Cristo, arranquemos por sacarnos la viga del ojo propio que la del ojo ajeno. Con lo cual, ese es el primer punto. Si no tenemos la casa en orden, no, sí, podremos ser muy elocuentes y tal vez tendrán muchas razones, y qué sé yo, pero no sé, es totalmente secundario, porque la ira de Dios no va a reparar en nuestros súper sofisticados silogismos y argumentos en favor de la vida. Absolutamente, no va a pasar. Algo que me gustaría agregar es, hay mucha gente que cree en un Dios ajeno al mundo, o cree en un Dios que está para, no sé, que nos vaya bien en un examen. Pero Dios interviene en la historia también. Dios interviene en la historia y porque, no sé, hoy en Francia se habla francés gracias a que Dios mandó a Juana de Arco a sacar a los ingleses. Y Dios hizo que triunfe la batalla de Lepanto, etc. Y si nos ponemos a pensar, la peor nación europea que ha habido fue Prusia. Prusia fue, digamos, la lucha contra Dios constante. La persecución contra la iglesia en Prusia tuvo décadas, casi sí, probablemente siglos, porque ya estaba antes de Bismarck y continuó hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos bien decir que fue la primera guerra cultural, literal. Exactamente, la primera guerra cultural. La guerra cultural tal como la conocemos ahora la inventó Prusia. ¿Y quién te conoce Prusia? Preguntarle a la gente, ¿sabes qué fue Prusia? ¿Dónde está Prusia? No, Prusia fue completamente exterminada como Sodoma y Gomorra, al punto que toda su población fue o asesinada por los rusos o deportada. O sea, fue completamente erradicada. No queda registro de su existencia, básicamente. Vos vas a lo que era Prusia y no te encontrás con nada. Nada. No muy quedó buen punto. piedra sobre piedra. Y esto estamos Muy buen hablando del punto. siglo XX. Sí, bueno, y muy en línea con eso, y también, pero tal vez más cercano al tema del aborto, recordemos las advertencias de María Kowalska, de Santa Faustina María Kowalska, de que en Polonia era la capital europea del aborto. Y bueno, y finalmente se salva Polonia, digamos, precisamente por la fe de sus pocos, evidentemente sus pocos santos, bueno, no sé cuántos, pero de que había algunos santos, pero Polonia casi desaparece, digamos, y de hecho Varsovia desaparece, no recuerdo si fue Varsovia o qué otra ciudad importante de Polonia, que fue totalmente arrasada y fue totalmente reconstruida porque digamos, no quedó piedra sobre piedra. Y era precisamente la capital del aborto de Europa en ese momento, y era, bueno, las señoras que querían hacerse sus abortos iban a Polonia y, bueno, había toda la industria especializada del caso. Entonces, sabemos que estas cosas tienen consecuencias. Y como vos bien decís, Dios interviene en la historia y interviene para bien, digamos, interviene, digamos, proveyéndole favores y dispensas a quienes se lo solicitan, pero también castigando a quienes
yerran el camino. Así es. Y bueno, y dicho esto, aparte de lo que es, aparte de rezar, hay que pegar. Y pegar incluye no quemarle el local a la agrupación del Partido Obrero que tengamos a la vuelta, sino incluye hacer cosas con inteligencia para dar a conocer y castigar. Dar a conocer nuestra posición, ya sea mediante volanteadas, actividades en las redes, actividades no sé, en los grupos de WhatsApp. Cada una de las personas en su mundo concreto sabe qué es lo que mejor puede hacer. Y también, o sea, en privado y en público. Y el castigo viene por muchos lados. Principalmente, yo creo que viene también del lado político, en no volver a votar más a partidos que pongan listas mixtas. Una lista de, no sé, un diputado verde, después otro celeste, después 4 verdes, después un celeste al fondo, y estas cosas de gente, o gente que no se define, gente blanda, eh, todo esto, o gente que ha mentido. Por ejemplo, la senadora de la provincia de Buenos Aires que en campaña dijo ser pro vida y ahora que votó, votó a favor del aborto. Esa gente O el necesita, expresidente que hizo eso. bueno, sí, también, Macri. Eh, Macri que hipócrita, o sea, fue a una actividad religiosa en Tucumán y hizo toda una oración a favor del niño por nacer y pidiendo que se respete el niño por nacer y después al año siguiente manda la ley del aborto. Eso no lo podemos votar más, porque si no, a ver, si saben, o sea, lo que estamos diciéndole es que ellos pueden hacer lo que quieran, que total, nosotros como focas aplaudidoras vamos a continuar estúpidamente y sin cerebro votando a los mismos que hacen cosas que no queremos. Si no estamos representados, no podemos votarlos, simplemente, o sea, tan fácil como eso, votar algo que te represente, si no, votar en blanco, no votar, impugnar, no sé, cualquier cosa, pero no se puede convalidar algo que sabemos que hace mal. Porque una cosa es convalidar gente que torpe, pero con buenas intenciones, y otra cosa es convalidar gente que hace el mal, que nos aleja del país que queremos. Entonces, no se puede Y volver a votar peor, conmigo. digamos, eso. Exacto, digamos, y recordemos que esto ya entra esto no es algo, digamos, opcional. De hecho, hubo un sacerdote que salió a decir que debía, que todos los que votaron a Alberto, también porque obviamente Alberto Fernández impulsó esta ley, ¿no? O sea, obviamente estábamos hablando de Macri, pero digamos, en este punto no hay ninguna diferencia entre un bando y el otro. Y justamente decía que los que votaron a esta manga de asesinos debían confesarse por eso, porque efectivamente cooperaron con un mal sabiéndolo, porque Alberto Fernández al menos tuvo la decencia, si se quiere decir, de no haber mentido respecto de su posición en el tema. Todo el mundo sabía que es una persona totalmente, siempre fue abortista, o por lo menos recientemente abortista. Todos los políticos siempre dijeron una cosa y otra. Digamos, creo que no hay ninguno que haya sido 100%, tal vez alguno de izquierda o de pueblo obrero, pero con lo cual, digamos, uno no es algo que, bueno, uno puede hacer como un pequeño extra esfuerzo por la patria. No, no, no. Si uno vota a estos especímenes, es partícipe de los crímenes de estos especímenes, sí sabe obviamente que los van a cometer. En el caso de Alberto estaba clarísimo que era así. En el caso de Macri, en la segunda elección, estaba clarísimo porque traicionó ese voto por su permisividad, que es una de las 9 formas en las cuales uno puede participar del pecado ajeno. Permitiendo el pecado ajeno, teniendo la potestad de no permitirlo, uno se hace cómplice de eso. Esto no es, de vuelta, no es bueno, podemos ir a salir a pegar carteles o no, porque bueno, uno puede elegir otras formas. No, si uno hace esto, efectivamente está siendo cómplice de
la masacre del aborto en Argentina. No hay medias tintas, y esto es muy importante que la gente lo sepa, porque creo que en general no se sabe. Yo jamás creo que escuché un sermón o algo respecto de las formas en las que uno puede colaborar con el pecado ajeno, y es una de las deficiencias, digamos, catequéticas que suele haber, pero es así. Se puede consultar el catecismo romano o cualquier otro catecismo, digamos, de la Iglesia Católica. Podemos dejar el link. No hay ninguna vuelta. Así es. Esta ley, según el ordenamiento jurídico de la República Argentina que tenemos, y sin entrar en si es justo, injusto, o un debate que no da para este momento, o sea, las leyes salen del Congreso. Y si vamos a votar, entonces votemos en concreto partidos que sepamos que hayan demostrado estar en contra del aborto, y castiguemos con el voto, no votando, o votando en blanco, o no participando, como dice Leo, porque poniendo ese voto, como él bien dice, estamos siendo cómplices, indirectamente, pero es una de las formas que tenemos de estar involucrados. Ahora bien, aparte del voto, hay un montón de otras cosas que podemos hacer. En lo principal también está el testimonio que damos nosotros con nuestros amigos, en lo cual yo diría de ser muy prudente, porque no es buena idea insultar o perder amistades o salir, porque en realidad lo que queremos es convencer, no queremos tener razón, no queremos sentirnos Aunque bien si con uno nosotros tiene mismos, que yo le amistades conté que las 40. pero si uno tiene amistades que se tienen, te digo que si alguno tiene amistades que se tienen las axilas de verde, tal vez sean bueno perderlas. Bueno, sí, por supuesto. Pero Hay esa pobre amigos que es gente, mejor no tener. esa pobre gente igual necesita tener alguien que los trate como prójimo, aunque no sea no abriéndole el Es corazón que verdad. sea como amigo, para que te clave el puñal, pero sí en las amistades es estratégico convencer sin odiar y sin aplastar. Y si tenemos alguna amistad, algún pariente, algún conocido, vecino, que chicanea y viene, ahí es bueno ser estratégico y no calentarse, porque el que se enoja pierde en general, especialmente en lo que es tratar de convencer. Cuando uno trata de convencer, tiene que hacer que la verdad, embellecer la verdad, para que puedan verla, para que puedan entenderla. Si a la verdad le ponemos rostro de hiena, espantamos a la gente. Es muy poca la gente, casi ninguna, que se convence de algo si lo cagan a piñas. O sea, si yo le mando 10 matones para que me firme un papel aceptando ser provida, no sirve para nada. Entonces, necesitamos ser inteligentes para convencer. Más allá de que no todo está sujeto a o sea, más allá de que hay un error primordial que esto esté sujeto a la democracia. ¿No? La democracia no tendría por qué, no tiene soberanía sobre el orden natural y sobre la vida humana. Pero más allá de eso, dado que está funcionando así, es necesario que cada una de las personas se convenza, que cada una de las personas entienda, conozca realmente cuál es la dignidad del ser humano, por qué estamos en contra del aborto. No es que estamos a favor del clandestino, estamos en contra de cualquier forma de aborto, porque y hay un montón de argumentos buenos, verdaderos, y basados en un repertorio enorme de disciplinas que serán más efectivos o menos efectivos para distintas personas. Pero, por ejemplo, hay argumentos desde el punto de vista psicológico enfocados en el daño que le causa a la mujer que aborta, que suelen convencer mucho a gente que tiene tendencias más a cuestiones de psicología, autoayuda, etc. Entonces, podemos legítimamente utilizar como argumento el argumento muy bien conocido y que los invito a investigar sobre el daño que le causa a la mujer que lo hace. Y la persona, y si tenemos un amigo, llamado sí, síndrome de post-aborto. así es. Y si tenemos
otros amigos que están más interesados en cuestiones más de, no sé, leyes y derecho, y etcétera, y podemos hablar de aquellos que creen en los derechos humanos de la ONU, bueno, podemos hablar de cómo surge en la ONU, de dónde sale la dignidad humana, etcétera, y entrarle por el tema de la dignidad humana. Y ya que estamos hablando de eso, la dignidad humana no sale de la ONU. No, bueno, más vale que no, más vale que no. Y los Pero derechos humanos. podemos utilizarlo, digamos, podemos aceptarlo a los efectos de la discusión. A mí lo que me importa es ganar la discusión, pero no ganar la discusión, sino ganar el corazón. O sea, convencer, que de repente se den cuenta. Lo que pasa es que yo lo que he notado es que una vez que la persona acepta que podría ser, mucha gente está encerrada en que no. Pero cuando acepta el podría ser, cuando lograste abrir la brecha, después el resto entra más fácil. Entonces creo que la brecha hay que abrirla de la forma que sea posible. Aunque no sea el argumento que a nosotros más nos gusta, aunque sea un argumento medio inválido, digamos, en el hecho de estar usando un golazo como que esto de que la dignidad humana, porque la dignidad humana existe, el tema no viene de la ONU, pero si ellos creen que viene de la ONU, bueno, por mí perfecto. Mientras que eso ayude a que tengan una visión más acercada, más aparejada a la realidad, a la cosa. Y no tiene que ver con, digamos, con una visión, llamémosle, maquiavélica de, bueno, vamos a tratar de convencerlos por cualquier medio, sino que tiene que ver con una cuestión de prioridades y de el momento y la situación y el foco de la discusión o del objetivo de la comunicación. Si estamos hablando del aborto, bueno, ok, podemos decir, pues, si podemos utilizar el argumento de la ONU, no la ONU, si esa persona le suena, digamos, aceptable ese argumento, bueno, ok, tratemos de ir avanzando sobre eso. Y obviamente tampoco es que estamos admitiendo y cediendo en este tema, pero, pero conviene, habíamos comenzado hablando del latín, etcétera, y recordemos, digamos, la palabra para verdad, ¿cómo se dice verdad? Digamos, que es aletheia, que es desenvolvimiento. La verdad no es una cosa que está a todas o sea, no nos da la cabeza para hacer una cosa así, digamos, el intelecto humano es muy limitado, necesita de argumentos y de silogismos y de líneas de argumentación y de persuasión y, como vos decías, también de belleza y de otras cosas naturales a los seres corpóreos, etc. Entonces, ese desenvolvimiento no se va a dar siempre del mismo lado, no se va a dar siempre de la misma forma, y tenemos que entender eso, que ese desenvolvimiento no implica una concesión a cosas que no son tan así, o que no son así directamente, pero que, digamos, se pueden presentar como tales, pero después podemos demostrarlas como lo que realmente son. Entonces podemos después decir, llegada la ocasión, bueno, ¿de dónde salió lo de la ONU? Bueno, salió de esto, y después seguir avanzando. Pero el objetivo ya está logrado, el objetivo se logró ese paso hacia adelante. Claramente, así como decía el eslogan de muchos camaradas, si hay aborto hay guerra, bueno, hay aborto, entonces hay guerra. Y en la guerra no es no sé, un debate jurídico. El debate jurídico purista, no sé, escritos de 400 hojas, con distingos y asteriscos y citas de autoridad y comparaciones y etcétera, está muy bien, pero no es la guerra. En la guerra hay que ganar. Hay que neutralizar al enemigo por todos los medios posibles. Utilizando los... Y aquí también... No, déjame remarcar esto, digamos, porque se conecta con esto del desenvolvimiento de la verdad. Es que en la guerra, muchas veces,
se impone la niebla de la guerra, que uno deliberadamente le evita ese conocimiento de la propia decisión al adversario. Entonces este también es un juego que hay que ser vivo, digamos, porque estamos en guerra, estamos frente a un enemigo. Si bien la persona en la que uno puede en el diálogo intentar convencer o presentarle la verdad, va a tratar de demostrarle y de, digamos, demostrarle, desenvolver esa verdad, pero a la persona que está en contra de eso, bueno, uno va a tratar de no mostrar todas sus cartas en el sentido táctico de decir, bueno, por ejemplo, no estamos hablando de la argumentación, ¿no? Del caso de la argumentación, pero sí estamos hablando del caso de, supongamos, de una persona que va a hablar con todos los asesores de los diputados y entonces uno no va a estar diciéndole o mostrándole a todos los otros, a todos los, digamos, los emisarios de Planned Parenthood, con todas las personas con las que uno habló, para que no se sepa efectivamente que uno ya habló con esas personas. Entonces, también hay ese juego, digamos, que impone la guerra, y que no nos hace menos verdaderos, sino que nos hace soldados, y nos hace efectivos, y como dijiste recién, las guerras se ganan. O sea, los héroes de guerras perdidas son nada más que una estatua. Así es. Y la guerra hay que ganarla, y hay que ganarla peleando. Y peleando, digamos, con velocidad, con sentido de urgencia. O sea, como pelea un soldado. O sea, que está enfrente del enemigo con un fusil y si yo no tiro primero, me tiran a mí. De modo que es importante evitar el tecnicismo paralizador. Es mucho más importante, creo yo, actuar en un 90% de efectividad que quedarse paralizado durante meses para llegar al 100% de efectividad. Dicho de otro modo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. El peor enemigo de lo bueno es lo perfecto. Y necesitamos acá ser imperfectos, lo cual parece una contradicción total a lo que venimos diciendo, pero, digamos, en la guerra o sea, la perfección de la guerra está en el ganar, está en el detener al enemigo por todos los medios posibles a la mayor velocidad posible. Entonces a esto voy pero con fíjate que esto que vos decís, Sí, sí. pero fíjate que esto que vos decís, digamos, es verdad, tiene una apariencia, digamos, de paradoja o de contradicción, pero si uno va a lo que decíamos al principio de esto de las virtudes, o sea, uno va a ganar una virtud haciendo mal lo que se supone que quiere lograr, porque al principio no lo va a hacer bien, porque la virtud no está consolidada, el hábito o la acción no está hecho, y uno va a cometer errores, y esos errores son inevitables, pero son el camino necesario, inevitable, para lograr ese objetivo. Entonces, hagámoslo, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo mal. Exactamente. No, exactamente. Y también en eso es muy importante también entender, porque Juan Carlos Monedero, en su libro Lenguaje, Ideología y Poder, tiene un apartado muy interesante sobre las palabras como armas. Y las palabras son armas. Que seguimos vendiendo. Seguimos vendiendo el libro a Juan Carlos. No, pero es cierto, pero viene al caso realmente, porque el enemigo vino usando las palabras como armas, sus subterfugios, todos los eufemismos, los eslóganes. Y los eslóganes, efectivamente, son como armas. Son como armas porque son efectivos. Más allá de que quizá no logren convencer, pero sí logran instalar ideas, sí logran a esa masa del medio. Porque, ¿qué pasa? En los extremos está gente tirando de la soga, en cada extremo, tirando la soga. Y en el medio hay una enorme masa de gente que no le importa. Y que con un eslogancito, con algo pequeño, de repente se dobla para un lado o se dobla para el otro. Entonces, es ahí donde entra la palabra como arma. Entra los eslóganes, entran también todo lo que son otro tipo de
de actividad, como vendrían a ser ir a aplaudir a la puerta de la casa del senador que dijo que iba a votar una cosa y después votó otra, o no sé, repartir volantes, pegar los afiches. Son todas actividades que se tienen que hacer de bajo costo, moviendo gente y mostrando presencia incansable de los Provida en todos lados. La presencia tiene que ser uno de los marcos que hay. La presencia la marca también los pañuelos. Ojo, no nos engañemos. La presencia abrumadora de pañuelos de un color versus los del otro pueden colaborar hacia la sensación de la opinión pública. Al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es, por todos los medios posibles, luchar por la derogación de esta ley. No solamente por la derogación de esta ley, o sea, en algún momento también es la reescritura del Código Civil que había antes, para que no haya ninguna coma imaginaria impuesta por el fallo FAL para legalizar el aborto en los hechos. O sea, tiene que desaparecer toda la redacción de excepciones que había para que esté completamente ilegalizado. Correcto. Y no solamente ilegalizado, sino también perseguir claramente a las personas que realizan el aborto clandestino, que son las clínicas clandestinas, las supuestas socorristas, y salir a pelear. Acá esto nos lleva a otro gran tema en sí mismo, digamos. Tal vez tengamos que necesariamente por una cuestión de tiempo no tratarlo bien, digamos, pero recordemos que acá hay un tema que digamos, este conflicto, no conflicto, sino este desenvolvimiento de la verdad que nos implica, digamos, el trabajo discursivo, pero también nos implica reconocer, digamos, que si las madres no quisieran abortar, no habría abortos por más clínicas que hubiera, por más Planned Parenthood que hubiera, por más plata de Soros que hubiera, con lo cual, digamos, la verdadera batalla está ahí, y debe decirse que la verdadera batalla está ahí no solo por, como es el eslogan, que uno puede debatir su efectividad, pero bueno, de las dos vidas, sino que también ahí hay una vida que mata a la otra. Con lo cual, y esto ahí también hay que calibrar de alguna manera, bueno, con quién estamos hablando, por qué, cómo es digamos, cómo se da, cuál es el objetivo del intercambio, etcétera, etcétera, pero la realidad es esa. Si las madres no quisieran matar a sus hijos, no habría abortos. Y sí puede haber, y de hecho seguro que los hay, casos donde la madre es presionada, etcétera, etcétera, pero la portadora del hijo es la madre. Y si tuviéramos madres de hierro, héroes, heroínas, que ante cualquier presión rehusasen matar a sus hijos, el aborto sería cero. Entonces, esto es a veces una verdad inconveniente que a veces con motivo y otras veces no tanto, se guarda bajo la alfombra del movimiento pro vida, de bueno, no ataquemos a las mujeres porque son también víctimas. Sí, son víctimas también en la medida en que el asesino también es víctima de las consecuencias psicológicas de matar a una persona, pero sigue siendo un asesino. Esto es feo decirlo, y porque le quita, como vos mencionabas, la belleza o digamos, esta retórica de tratar de cuidar a la otra vida, de tratar de cuidar a la mujer. Pero recordemos también otro tema, digamos, que esto se da cuando hacemos eso, estamos aceptando el supuesto subyacente, uno de los supuestos subyacentes digamos, del humor cultural impuesto por el feminismo, donde las mujeres son ángeles prácticamente que no pueden hacer nada mal y que son
seres oprimidos por naturaleza y que por esa opresión milenaria y etcétera, tienen todo derecho de hacer cualquier cosa justamente para liberarse de ese yugo. Sí, yo coincido 100% y para mí que va de la mano con una cuestión que correctamente empujó el enemigo, que es la victimización, lo que vos decís de la opresión. Porque es eso, nosotros aspiramos a que todos se sientan héroes, que todos puedan superar las dificultades, a veces extremas, que tienen, para vivir una vida heroica que termina siendo la vida feliz, y no el remordimiento, la soledad, y esa desesperación y la angustia que tiene tanta gente por las cosas que hizo, y lo más terrible, que hizo por su propia decisión. Que en realidad es la misma angustia y la misma desesperación que van a sentir las personas que estén en el infierno. Que vean a qué llegaron por su propia culpa, por su propia decisión, por su propia elección. Y claro, ellos lo que buscan son, o sea, nosotros buscamos que la gente pueda ser héroe y capitán, timonel de su vida, que marquen ellos el rumbo y puedan llegar al buen puerto, y luchar el buen combate y triunfar. En cambio, lo que busca la izquierda es instalar la idea de que somos todos víctimas, somos todos débiles, no podemos hacer nada porque nos oprimen y nos aplastan. Y tenemos que llorar, y tenemos que quejarnos, y tenemos que hacer paro, y tenemos que... Y no podemos... Y es dentro de ese marco de desesperación que ya les ablanda el camino para esa vida negativa, de desprecio hacia todo, que quizá, como vos bien decís, podría ser el tema de otro capítulo, heroísmo versus desesperación versus victimización. Sí, y si no recuperamos también si no recuperamos ese punto, este punto, digamos, la altura moral la izquierda se ha arrogado la altura moral del discurso público. Si no recuperamos, que primero eso, si no demostramos y mostramos que eso es absolutamente falso y contrario a la razón, y si no demostramos también, digamos, de que así debe ser, de que la vida feliz es la vida heroica, y esto, de vuelta, como hablamos, si bien no vamos a ocultar la compatibilidad y digamos, la intrínseca relación que tiene esto con el cristianismo, no es necesariamente cristiano. O sea, esto es algo que filósofos morales, esto es un tema de derecho, de moral natural. Aristóteles sabía que la vida feliz es la vida virtuosa, y nunca lo conoció a Cristo, que sepamos. Entonces, tenemos que recuperar eso, porque si no, si seguimos admitiendo el discurso de la víctima, tenemos que caer necesariamente en consignas medias raras y que no llegan al punto del problema, como esto de las dos vidas. ¿Por qué? Porque en este contexto es una aberración y una cosa totalmente inefectiva. Bueno, se puede discutir, digamos, pero es una cosa totalmente contracultural decir, a ver, señoras, madres, son sus hijos, es su responsabilidad que no se mueran, que no los maten, no que no se mueran, es su responsabilidad si ustedes los matan. Decir una cosa así, en este contexto de victimización general y de victimización especialmente apuntada a que la mujer compre esa victimización, y también que los hombres permitamos esta victimización, que no debería suceder, es absolutamente ridículo. Si no recuperamos ese camino perdido, estamos en este callejón sin salida de tener que hacer una contorsión
para decir lo que no se puede decir y a su vez tratar de lograr el objetivo de vuelta, de concreto, de corto plazo, que es el revertir la ley del aborto. Pero bueno, es como decíamos antes, se hace lo que se puede de a poco y es preferible equivocarse y hacer mal, pero estamos en guerra. Y yo quisiera cerrar con algún comentario sobre la mentalidad, digamos, del soldado. O sea, si estamos en guerra y tenemos que hacer esta preparación espiritual que dijimos, y estamos en una guerra total, digamos, esta es la famosa guerra total de la Segunda Guerra. Bueno, esto es mucho, mucho, mucho más, porque está en todos los campos, es la micromilitancia de los amigos, etcétera, y también de los carteles y de las redes sociales y de todo lo que uno puede hacer dependiendo de dónde esté uno en la vida. También nos tenemos que tener en cuenta los sacrificios y la vida del soldado. El soldado está para morir si tiene que morir, poner el cuerpo a las balas y comer lo que haya y dormir cuando pueda, y toda esa vida es algo que nadie, es anatema, digamos, mencionarlo, y la gente huye de cualquier cosa que le incomoda la película o la serie que quiere ver, digamos. Estamos demasiado cómodos, hemos estado demasiado cómodos demasiado tiempo, y tenemos que empezar a estar dispuestos a hacer esfuerzos, a dormir poco, si hay que hacer, no sé, decíamos el tema de los carteles, si hay que pegar un cartel a las 4 de la mañana, te vas a levantar temprano y bancátela. Y si tenés que estar todo el día enfrente del Congreso y comer un pancho, bancátela. Entonces tenemos que lograr y hacer énfasis en la disciplina que implica ser capaces de hacer esos sacrificios, porque si no, no los vamos a hacer, y cuando llegue el momento de la prueba, fallaremos. Coincido 100%. Este cierre que estás proponiendo me hace acordar también. Hay muchas prácticas ascéticas que podemos realizar, también para colaborar con esta mentalidad marcial, imponer también esta fuerza de voluntad, esta decisión. Los invito a realizar alguna práctica ascética, algún día de ayuno, algún día de, no sé, alguna otra práctica que ustedes, que se les ocurra, que puede ayudar a templar y endurecer la voluntad y el espíritu. Y no nos olvidemos que nuestra principal arma es el Santo Rosario. Es en el Santo Rosario que debemos alzarnos en armas. Así que el que no lo esté rezando todos los días, los invito, consíganse a alguien para hacerlo por videollamada, consíganse a alguien para juntarse y rezarlo, tengan, no sé, un horario fijo, encuéntrenle la vuelta para poder hacerlo todos los días. Y con esto me parece que vamos a cerrar con un Ave María y mandar a cada soldado que tenga un buen combate. Muy bien, coincido. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima, Diego. Feliz año.